Estamos viviendo en un ambiente distinto, un ambiente que está retando la autenticidad y la credibilidad de la Santa Biblia. En particular, la credibilidad del texto griego que la Iglesia siempre ha tenido hasta los últimos 2 siglos. Ese texto recibido se llama el texto mayoritario, texto de receptos, el texto recibido. Lo primero a entender es que el texto mayoritario sí es grandemente mayoritario. Tiene la mayoría de los textos manuscritos que posicionan ese texto como el texto histórico superior del Nuevo Testamento. Es decir, aproximadamente 98% de los manuscritos están al lado, están debajo del texto mayoritario, o como le vamos a llamar aquí, el texto recibido, siendo el texto tras del Nuevo Testamento de la King James Bible y de la versión Reina Valera. Es el texto encontrado en todos los leccionarios antiguos y el texto de la base de las traducciones de los primeros 3, 4, 5 siglos, ese siendo el texto recibido. Este es el texto que se usó por la Iglesia Protestante Reformatoria, hasta que en el siglo XIX llegaron 2 eruditos anglicanos a atacar al texto recibido con unas teorías inventadas, imaginadas, porque odiaban el texto recibido, o textus receptus, como le llamaban. Estos 2 eruditos, enemigos de la Santa Biblia y enemigos del texto recibido, que se llamaban Dr. Brooke Foss Westcott y Dr. Vinton John Anthony Hort. Estos 2 hombres por muchos años ya habían acordado de deshacerse del texto recibido y de la King James Bible. Estos 2 hombres ya tenían afiliación, amistad con el Vaticano y los jesuitas y habían ya planificado la destrucción de la Biblia protestante. Además, ellos ya habían formado un texto falso basado en el texto corrupto del Vaticano y otro texto corrompido llamado el sinaítico. Con estos 2 formalizaron un texto distinto, el texto de Westcott y Hort, el que se utilizó en la revisión de la Biblia en inglés el año 1881, the Revised Version. Es un texto reciente, es un texto fabricado, es un texto corrupto, es un texto falso. Para clarificar un poco esta situación, vamos a investigar quiénes eran estos 2 hombres, B.F. Westcott y Vinton John Anthony Hort. Con esto en mente, les invito a escuchar lo siguiente. ¿Cómo se le ocurrió a Westcott y Hort en un momento determinado sustituir el textus receptus, el texto mayoritario, el texto bizantino, que prefieren decir algunos, por un texto corrupto que se basa fundamentalmente en el sinaítico y el Vaticano? Westcott y Hort, personajes supuestamente piadosos, clericales y eruditos, y ahora vamos a contar quiénes eran Westcott y Hort y seguramente van a comprender ustedes. Primera cuestión, primera afirmación que voy a desarrollar en los próximos minutos. Westcott y Hort eran protestantes, al menos externamente, pero tenían una teología profundamente antibíblica, porque negaban elementos esenciales de la fe cristiana. Lo primero que negaban era la inspiración de las Escrituras. En 1851, y ha sido maravilloso que se haya publicado hace pocos años la correspondencia entre Westcott y Hort y sepamos lo que pensaban y lo que planeaban, en 1851
Hort señalaba en una de estas cartas que a su juicio la creencia en la inerrancia de las Escrituras, es decir, que las Escrituras no yerran, no tienen error, era una herejía ortodoxa común. La idea de la inspiración de las Escrituras le repugnaba y consideraba que era la herejía ortodoxa común. Y 7 años después indicaba en otra carta, les voy a leer ahora un párrafo de esa carta, que lo que separaba fundamentalmente a los evangélicos de la posición de Westcott y Hort es que creían en la autoridad de la Biblia. Hort dice lo siguiente: los evangélicos me parecen pervertidos. Me temo que las diferencias más serias que existen entre nosotros giran sobre el tema de la autoridad, especialmente la autoridad de la Biblia. Para Westcott y Hort, la idea de que la Biblia tenía una autoridad que era inerrante, que era la palabra infalible de Dios, era una herejía ortodoxa común. Y los evangélicos que creían en eso eran pervertidos, lo cual verdaderamente es algo notable, En 1860, Westcott y Hort reconocían en su correspondencia que no aceptaban la infalibilidad de las Escrituras. Westcott escribía lo siguiente: rechazo la palabra infalibilidad de las Santas Escrituras de manera contundente. Y Hort le respondía: me alegro de que adoptes la misma base provisional sobre la infalibilidad que yo adopto. En 1862, Hort remachaba esto y señalaba la necesidad de que el clero inglés no sea obligado a mantener la absoluta infalibilidad de la Biblia. Punto primero, que tiene que quedar claro: Westcott y Hort, padres del texto crítico basado sobre todo en el Sinaítico y el Vaticano, era gente que consideraba que los evangélicos eran unos pervertidos por creer en la autoridad de la Biblia y consideraban que era necesario que el clero inglés no sea obligado a mantener la absoluta infalibilidad de la Biblia. En segundo lugar, tanto Westcott como Hort negaban la divinidad de Cristo, escribiendo precisamente sobre Juan 1:1, donde Juan dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, o en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Westcott escribe: la preexistencia del verbo no es afirmada de manera clara. Pues si diciendo que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, no se afirmaba la preexistencia del verbo de manera clara, sería para preguntarle a Westcott qué habría que decir en relación a qué demostraría la preexistencia del verbo. De hecho, tanto a Westcott como a Hort les incomodaban mucho los pasajes de la Biblia donde se hablaba de la divinidad y del señorío de Cristo. Por ejemplo, al referirse al texto de 1 de Pedro 1:3, donde Jesús es llamado Señor, Kyrios, Hort escribió lo siguiente: en todo este uso primitivo, Kyrios probablemente no representa a Adón, es decir, Señor dirigido a Dios en el Antiguo Testamento, sino el cercano equivalente arameo mar, en ocasiones aplicado a los maestros por los discípulos. Era molesto que Pedro llamara Señor a Jesús, pero de ahí no había que deducir que Pedro creyera en la divinidad de Cristo. Se dirigía a él como Señor, pues se supone que igual que los discípulos se dirigen a un rabino. Al comentar Apocalipsis, Hort, al que le molestaba mucho la idea de la divinidad de Cristo, igual que a Westcott, señala, hablando de Apocalipsis y hablando de Cristo, que Cristo no puede ser el alfa y la omega. Aceptar que Cristo es el alfa y la omega implica aceptar su divinidad y, por supuesto, Hort no lo iba a admitir jamás. Y dice lo siguiente: toda la analogía bíblica está en contra de la atribución de Kyrios Jotheos, es decir, del Señor Dios, con o sin Pantocrator, es decir, todopoderoso, a Cristo. La Biblia en multitud de ocasiones llama a Cristo tanto Kyrios, Señor, como Jotheos, Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16, uno de los textos que ellos suprimieron, igual que en 1 Corintios 15, donde dice que el segundo hombre es el Señor. Otro de los textos, qué casualidad, suprimido por Westcott y Hort. Es más, en su comentario a Apocalipsis, este personaje además cita Apocalipsis 3:14, donde se dice que Cristo es el principio de la creación por Dios,
en el sentido, exactamente igual que lo haría un testigo de Jehová, de que Cristo no puede ser Dios y es un ser creado. Dice así: las palabras sin duda pueden tener el significado arriano de primera cosa creada. De manera que, dado que Westcott y Hort en ningún momento podían aceptar la divinidad de Cristo, ¿a alguien le extraña que el texto crítico omita pasajes donde aparece claramente el hecho de que Cristo es Dios y Cristo es Señor? Westcott, por cierto, en sus últimos años, en esa insistencia por torcer los textos de la Biblia que afirman claramente la divinidad de Cristo, llegó a decir lo siguiente, hablando de Cristo: nunca habla de sí mismo directamente como Dios, sino que la finalidad de su revelación fue llevar a los hombres a que vieran a Dios en él. Cristo no era Dios, nunca dijo que fuera Dios, en todo caso en él verían a Dios. No solamente es que no creían en la infalibilidad, en la inerrancia de las Escrituras, eso lo creían unos evangélicos a los que denominan por eso pervertidos. No solo es que no creían en la divinidad de Cristo, es que además no creían en la resurrección corporal de Cristo. Comentando el texto de Juan 2:19, en el que Jesús anuncia cómo en 3 días Él levantaría su cuerpo en la resurrección, y Juan añade que los apóstoles, después de la resurrección, recordaron aquel texto y comprendieron lo que había dicho Jesús. Bueno, pues en contra de lo que dice Juan 2:19, Westcott escribió: la resurrección de Cristo fue el que el templo se levantara de nuevo, la completa restauración del tabernáculo de la presencia de Dios a los hombres, perpetuado en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Según Westcott, y a pesar de lo que dice con toda claridad el Evangelio de Juan, Jesús no habló de su resurrección. De lo que habló es de que la Iglesia se levantaría después de su muerte, pero no de que Él resucitaría. El problema es que, como dice Juan 2:22, los discípulos comprendieron que la profecía de Jesús se había cumplido no por la Iglesia, sino cuando resucitó de entre los muertos. Y esto es algo verdaderamente clarísimo. No solamente es que negaban la resurrección, es que además estaban convencidos de que el cuerpo de Cristo se había disuelto, puesto que no había resucitado. Westcott decía efectivamente que el cuerpo de Jesús se había disuelto terrenalmente, y decía: la vida de Cristo no fue sin fin o eterna solo, fue esencialmente indisoluble. Aunque la forma de su manifestación fue cambiada y en un sentido terrenal murió, sin embargo, su vida permaneció sin cambio, incluso a través de su disolución terrena. Al parecer, Westcott y Hort no creían la afirmación contenida en Hechos 2, 22, 38, por Pedro, citando la profecía del Salmo 16, de que el cuerpo del Mesías no vería la corrupción y no vería la disolución. No, Westcott estaba convencido de que la vida de Jesús había seguido de alguna manera, pero por supuesto claro que su cuerpo se había disuelto y se había corrompido. No había existido esa resurrección, porque la resurrección era que se levantaría la Iglesia, que era su cuerpo. No solamente es que negaban la inerrancia de las Escrituras, no solamente es que negaban el hecho de que Jesús fuera Dios, no solamente es que negaban la resurrección de Jesús, es que aborrecían de todo corazón la doctrina de la expiación. En 1856, Hort, criticando un libro que había escrito un teólogo inglés llamado Campbell sobre la expiación, comentaba: desgraciadamente no conoce nada salvo la teología protestante. Campbell era odioso porque la interpretación que daba de la expiación es la que aparece en la Biblia y eso era intolerable. Pero fíjense la afirmación que el 16 de noviembre de 1849 señala en una carta en la que expresa el horror que le produce la doctrina de la expiación. Dice así: finalmente, las misteriosas palabras de San Pablo: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. He trabajado tan a fondo en vano para aprender en cierta medida lo que es esta idea, que espero que profundizarás y ampliarás las nociones que ya me has dado. Soy bastante consciente de que lo que he escrito he pronunciado solo unas pocas objeciones a la creencia corriente, pero así tiene que ser. El lenguaje no puede definir con cuidado el arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos
cuando escucho que se afirma la noción popular. Ahora, ¿qué tipo de creyente bíblico sería alguien que cuando se encuentra con esa afirmación gloriosa de la Escritura, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, y comprende la enorme grandeza del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, y capta, aunque sea mínimamente, lo que significó el que se derramara la sangre de Cristo en sacrificio expiatorio, en vez de dar gracias a Dios por ello, se encuentra en una situación que, como dice él, el lenguaje no puede definir con cuidado el arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos cuando lo escucho. ¿Qué tipo de personaje era Hort para que en él se produjera un arrebato de horror sobrecogedor cuando escuchaba la doctrina de la expiación? No solamente es que no creían en la inerrancia de las Escrituras, no solamente es que negaban la resurrección y la divinidad de Cristo, no solamente es que les horrorizaba la doctrina de la expiación, es que además se sentían muy cercanos a manifestaciones católicas y muy opuestos a la teología evangélica. En 1848, tras despotricar contra lo que denominaba el fanatismo de los bibliólatras, es decir, aquellos que creían que la Biblia estaba inspirada por Dios, Hort señaló: el puro punto de vista romano me parece más cercano y más plausible a la hora de conducir a la verdad que el evangélico. Y añadió: el protestantismo es solo un paréntesis temporal. Y por si a alguien le quedaba dudas, en esta correspondencia siniestra entre Westcott y Hort, remataba de la siguiente manera: las doctrinas positivas de los evangélicos me parecen pervertidas, además de carentes de verdad. Existen, me temo, diferencias muy serias entre nosotros sobre el tema de la autoridad y especialmente de la autoridad de la Biblia. No les extraña a ustedes que gente que negaba la divinidad de Cristo, que negaba la autoridad de las Escrituras, que negaba la resurrección y que, por supuesto, sentía un horror inenarrable ante la doctrina de la expiación, pues hombre, se sintieran mejor en el ámbito católico, que no hace ese énfasis en la autoridad de las Escrituras, y que, por ejemplo, en 1865 Westcott hablara de las apariciones supuestas de la Virgen en La Salette y insistiera en que eran manifestaciones de Dios. Las definió de la siguiente manera: Dios revelándose ahora no de una forma, sino de muchas. Bueno, y uno dirá, realmente esta gente, en términos teológicos, era verdaderamente inaceptable. En términos teológicos no había una verdad bíblica importante que no solamente no despreciaran ni negaran, sino que incluso les produjera un horror tremendo. Y el caso de la expiación, a uno no le debería de sorprender que desaparezcan pasajes donde se habla de la sangre de Cristo y cosa parecida, porque eso les provocaba un indescriptible horror. Pero es que Westcott y Hort no solamente tenían una teología totalmente opuesta a las enseñanzas más importantes de la Escritura. Es que, en segundo lugar, Westcott y Hort formaban parte de una conspiración de carácter ocultista. Y de nuevo, permítanme que lo documente en las mismas palabras de Westcott y Hort. En 1840, Westcott ya había comenzado a manifestar un notable interés por el mormonismo, se había procurado el Libro de Mormón y lo estaba estudiando. La idea de una revelación que viniera por ahí fuera de la Virgen de la Salette o fuera del Libro de Mormón era algo que les atraía. Ya la revelación de las Escrituras era otro cantar. 2 años después de empezar a estudiar el Libro de Mormón, Westcott acudía a hechiceros. Y él mismo lo cuenta en una de sus cartas y dice lo siguiente: por la tarde voy con Tom al brujo, pero no se atreve a actuar delante de nosotros. Uno quisiera saber qué era lo que querían Westcott y sus amigos que hiciera el brujo Tom, pero lo cierto es que el brujo por alguna razón no estaba para estas historias. No es extraño que con esta visión espiritual, en 1845, Westcott, Hort y un tercer personaje que se llamaba Benson fundaron un grupo ocultista y secreto al que denominaron el Club Hermes. El nombre no deja de ser significativo. Hermes era un dios de la mitología griega al que generalmente se asocia con la revelación de prácticas ocultas, pero Hermes también es una de las denominaciones que recibe Satanás en círculos ocultistas.
De hecho, la ocultista rusa Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, en su libro La doctrina secreta, por cierto contemporánea de Westcott y Hort, dice lo siguiente: Satanás o Hermes son completamente el mismo. Él es denominado el dragón de la sabiduría, la serpiente, idéntico con el dios Hermes, inventor de la primera iniciación de los hombres en la magia, el autor de la adoración de la serpiente. Vaya círculo el que fundaron Westcott y Hort, cuyo nombre era el Círculo Hermes. Por cierto, círculo en el que daban charlas y conferencias, en su mayor parte relacionadas con aspectos espirituales del paganismo. Pero acababan de empezar, no crean ustedes que la cosa se queda aquí. En 1851, Westcott, Hort y Benson dieron un paso más en su carrera ocultista y fundaron The Ghastly Guild, que sería algo así como el gremio fantasmal o el sindicato fantasmal. Es bastante curioso que en la carta en la que Hort señala la fundación de este gremio fantasmal, dice que su finalidad era la investigación de los fantasmas y de todas las apariciones y efectos sobrenaturales, estando dispuestos a creer que tales cosas realmente existen. Y fíjense, porque esta carta es muy importante. Al mismo tiempo que Hort señala que van a investigar los fantasmas, los efectos sobrenaturales, porque esas cosas realmente existen, en esa misma carta califica al Textus Receptus como villano y dice que desea acabar con él. Significativo, ¿eh? La carta es verdaderamente importante. En ese mismo año de 1851, en que Hort señala lo maravilloso que es ese círculo, ese gremio fantasmal que han creado, donde van a estudiar las apariciones de fantasmas, etc., y donde dice que hay que acabar con ese maldito Textus Receptus, en ese mismo año Westcott fue ordenado ministro de la Iglesia Anglicana. Y en paralelo, Hort entró en una sociedad ocultista denominada Los Apóstoles. Tiempo después de esto, el hijo de Hort escribiría sobre este episodio. En junio se afilió a la misteriosa Compañía de los Apóstoles. Fue el principal responsable del juramento que liga a los miembros a una conspiración de silencio. En 1852, y fíjense en la carrera piadosa de Westcott y Hort, mientras repartía, junto con Hort, literatura del gremio fantasmal, Westcott realizaba la siguiente afirmación en relación con el Textus Receptus y con las traducciones de la Biblia que se basaban en el Textus Receptus. Estoy sumamente ansioso por proporcionar algo que pueda reemplazarlos. En primer lugar, hemos visto cómo su teología no podía ser más viciosa y antibíblica. En segundo lugar, eran ocultistas. Pero en tercer lugar, y me voy a detener en esto en los próximos minutos, Westcott y Hort pretendían destruir la presencia del texto mayoritario y sustituirlo por un texto alterado del Nuevo Testamento que encajara con su teología liberal y ocultista. Durante el año 52, en que ha quedado la constancia escrita documental de que estaba ansioso por encontrar algo que pudiera sacar de en medio al texto mayoritario del Nuevo Testamento y a las traducciones que se basaban en ello, durante el resto del año 52 fueron madurando esos planes. Y en el año 1853, Hort empezó a prepararse para ser ordenado también en el seno de la Iglesia Anglicana, y en esa época es cuando terminan de perfilar el plan cuya finalidad es eliminar el texto mayoritario del Nuevo Testamento. Dejó constancia en una de sus cartas donde dice lo siguiente: fue durante estas semanas con Mr. Westcott que había venido a ver a Humbers Lake cuando se llegó al primer acuerdo definitivo del plan para una revisión conjunta del Testamento griego. No le resultó difícil encontrar a un editor, era un personaje que se llamaba Daniel Macmillan, que por supuesto dijo que estaba dispuesto a elaborarlo, y el texto de Westcott y Hort lo elaboraron Westcott, Hort y Lightfoot, que era otro teólogo liberal. Pero por supuesto, tanto Westcott como Hort sabían que ese texto no tenía una base textual.
Sabían que el Sinaítico y el Vaticano eran textos corruptos. Sabían que los críticos textuales les iban a saltar al cuello en cuanto a que aquello saliera. Y por lo tanto, ese proyecto había que mantenerlo en secreto. Como indicó Hort, cito a Hort, llegamos a una comprensión definida y positiva acerca de nuestro texto griego y de sus detalles. No deseamos todavía que se hable acerca de él, pero vamos a trabajar inmediatamente y esperamos haberlo concluido en poco más de un año. Para el año 1858, Westcott se había convertido en un predicador de éxito dentro de la Iglesia anglicana. En ese mismo año, Hort escribía lo siguiente: actualmente muchos hombres ortodoxos, pero racionales, están siendo modelados sin saberlo por influencias que con seguridad darán buen fruto a su debido tiempo si se permite que el proceso discurra con tranquilidad. Pero temo que una crisis prematura devuelva asustados a muchos al tradicionalismo más claro. Amigo Westcott, lo estamos haciendo muy bien. Gente que es teológicamente conservadora la estamos manejando, manipulando, modelando como tenemos que modelarla. Pero tenemos que hacer esto de manera inteligente, sabia, tranquila, porque si forzamos las cosas demasiado, se van a asustar y van a volver al tradicionalismo más claro. En 1871, Westcott, Hort y Lightfoot, que eran los responsables de ese Nuevo Testamento griego que elaboraban en secreto, fueron invitados a formar parte del comité que iba a revisar el Nuevo Testamento en inglés. Lo que escribe Hort, Westcott y Hort, es bastante claro lo que escribe Hort. Y dice lo siguiente: Westcott cree que debemos aprovechar la oportunidad especialmente puesto que nosotros tres estamos en la lista. Los tres de la lista debieron de sentirse muy contentos por lo bien que iban sus planes y en 1872 dieron un paso más dentro de su camino ocultista y fundaron el Club Eranus. En 1861 se publicó tanto la revisión inglesa del Nuevo Testamento, la Revised Version, como el Nuevo Testamento griego. Es algo que había llegado al final de los planes. Y por supuesto esto significó que se dejaba de editar, en el caso de las sociedades bíblicas, el Nuevo Testamento griego mayoritario. No vayan ustedes a creer que de todas formas disfrutaron mucho de su éxito. En el caso de Hort murió de manera prematura poco después y además en una situación que todavía está por terminar de esclarecerse. En el caso de Westcott se dedicó a comerciar con la promoción del consumo de cerveza y acabó alcohólico. Quizá no fuera un final tan extraño la muerte prematura de uno y el alcoholismo final del otro. Pero desde luego el texto de Westcott y Hort tuvo un éxito tremendo. De ese texto de Westcott y Hort surgió Nestlé junto con Tischendorf, que era el sinaítico, y a partir de Nestlé vino todo lo demás. Y en las sociedades bíblicas no pensaron en algún momento que, puesto que hubo gente que escribió libros sobre el texto de Westcott y Hort desde una perspectiva científica, mostrando que era absolutamente intolerable mantener eso, había que volver al textus receptus, al texto mayoritario, como la base del Nuevo Testamento griego, de las sociedades bíblicas y de las traducciones. Sí, efectivamente, hubo quien lo pensó. Lo pensó Bruce Metzger. ¿Quién es Bruce Metzger? Cuyas memorias de sus recuerdos de un octogenario, que es el nombre del título de sus memorias, cuenta cómo se llevó a cabo el siguiente Nuevo Testamento griego. Bruce Metzger era un ultraliberal desde muchos puntos de vista, pero era un personaje de una enorme competencia como filólogo. Se puede ser un gran filólogo y un liberal, igual que uno puede ser un gran pintor y pintar maldades. No son cosas que necesariamente estén reñidas. Pero Bruce Metzger cuenta en sus memorias, en los recuerdos de un octogenario, en la página 61, para ser más exactos, cómo la conclusión a la que llegaron los lingüistas de las sociedades bíblicas, incluido él, que era un liberal, como lo era también Kurt Aland, era que había que volver a utilizar el texto mayoritario. ¿Y por qué había que volver a utilizar el texto mayoritario después de la hazaña de Westcott y Hort? Bueno, pues da una razón aquí que es verdaderamente tremenda. Y es que, como dice aquí,
La gran mayoría de los manuscritos griegos concuerdan con el Textus Receptus. De modo que esos que hablan de los nuevos manuscritos que se han descubierto, que permiten quitar 1 de Juan 5:7 y 1 de Timoteo 3:16 y el final de Marcos, etc., o son ignorantes o son embusteros. Porque Bruce Metzger, que era un liberal y su teología era penosa, pero era un sabio en términos lingüísticos, reconoce en la página 61 de sus memorias que pensaron en utilizar el Textus Receptus porque la gran mayoría, the great majority of Greek manuscripts, la gran mayoría de los manuscritos griegos agree with the Textus Receptus. Están de acuerdo, concuerdan con el texto recepto. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues también lo cuenta Bruce Metzger, porque fueron a ver a Kurt Aland y en un momento determinado, cuando fueron a ver a Kurt Aland, que vivía en la Alemania comunista, Kurt Aland les dijo: no utilicéis el texto mayoritario, sino utilizar el texto de Westcott y Hort. Y en la página 69 de las memorias de Bruce Metzger se dice que el comité de los 5 eruditos llevó a cabo su trabajo sobre la base de la edición del Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort. Esto no lo invento yo, esto lo cuenta el propio Bruce Metzger, que fue uno de los protagonistas, en la página 68 de sus memorias. En sucesivas ediciones de ese texto siguió entrando gente ejemplar. Por ejemplo, acabó entrando el cardenal católico y masón, por cierto, Carlo Maria Martini. Y, por supuesto, después de este proceso de infiltración ocultista y liberal, surge ese texto crítico que algunos adoran sin saber lo que están adorando y que es la base de las traducciones modernas de la Biblia. Y alguno dirá, bueno, pero la gente que forma parte, por ejemplo, del comité de la Nueva Versión Internacional, que no sabemos quién es, pero hay gente de todas las denominaciones, será gente de buena fe, será gente bíblica, será gente asentada en la palabra. Puede que haya algunos, pero permítanme que les dé algunos datos para ir concluyendo esta exposición y no aburrirlos más. La Nueva Versión Internacional, y esto es, me parece que bastante importante, cuando apareció en inglés con gran bombo y platillo y pompa, tenía como directora de estilo, en inglés, a una mujer que se llamaba Virginia Ramey Mollenkott. ¿Quién era Virginia Ramey Mollenkott? Bueno, pues Virginia Ramey Mollenkott era una lesbiana de teología liberal. En su página web, por ejemplo, comentaba que había dado ampliamente conferencias sobre los derechos de las lesbianas, los gays y los bisexuales y que había estado activa en la causa transgénero escribiendo un libro que se llamaba Omnigender, que sería algo así como omnigénero. Y además era coautora de un libro titulado Transgender Journeys, es decir, viajes transgénero. La directora de estilo de la Nueva Versión Internacional en inglés. Por cierto, después de ser lesbiana toda la vida, y todo el mundo sabía que era lesbiana, al final de su vida decidió ser transgénero y supuestamente ya transformarse en un hombre. Seguramente su código de ADN no lo aceptó y sus cromosomas seguían diciendo que era una mujer, pero era ya en la parte final de su vida, murió en el año 2020, ya se presentaba como transgénero. Da una gran tranquilidad de conciencia saber que una versión de la Biblia tiene como directora de estilo a una lesbiana confesa y militante que acabó sus últimos días como transgénero. Una inmensa tranquilidad de conciencia. Y alguno dirá, bueno, pero era a fin de cuentas la directora de estilo. No, no solo la directora de estilo. El director de la traducción del Antiguo Testamento en la Nueva Versión Internacional era Martin Boustra. Y Martin Boustra no es que fuera homosexual, es que hacía campaña por el lobby gay. Y era el presidente del Comité de Traducción del Antiguo Testamento de la Nueva Versión Internacional en inglés. De hecho, Boustra, que murió a inicios de los años 90,
participaba en distintas organizaciones que pretendían que se aceptara la homosexualidad dentro de las iglesias evangélicas y hizo todo lo posible para que las referencias a la homosexualidad, al menos en el Antiguo Testamento, la Nueva Versión Internacional, quedaran aguadas y diluidas. Y en un momento determinado consiguió que su denominación, que bochornosamente se denominaba Iglesia Reformada, en el año 79 aceptara que las relaciones homosexuales sean correctas en ciertos casos y condiciones. El director del Comité de Traducción del Antiguo Testamento de la Nueva Versión Internacional. Y alguno dirá, bueno, pero eso entre los hispanos no puede suceder. El director de la nueva revisión de la Nueva Versión Internacional en español es Samuel Pagán. Personalmente, yo tengo profundísimas dudas sobre la competencia lingüística de Samuel Pagán. Bueno, no sé si tengo profundas dudas o la certeza de que carece de esa competencia, pero eso es secundario. Samuel Pagán es un liberal teológico. En su libro Los libros proféticos del Antiguo Testamento, publicado por la editorial CLIE, se van a enterar ustedes de que Moisés no escribió el Pentateuco. Y en una exposición paupérrima de la hipótesis documentaria, porque incluso para ser hereje hay gente con cierto talento y cierta capacidad y hay gente que copia de una manera muy pobre. Pagán es una persona que copia de manera pobre. Nos enteramos de que los libros de Moisés, en este libro del Pentateuco, no los escribió Moisés, sino que se escribieron en un periodo de tiempo que va más o menos desde la monarquía del rey David hasta el regreso del exilio. Hipótesis documentaria más que refutada desde el siglo XIX, pero que los liberales siguen repitiendo. El problema no es que esto es un disparate en términos históricos, arqueológicos y escriturales. Es que esto equivale a decir que Jesús era un ignorante o un embustero. Y cuando atribuía lo que aparece en el Pentateuco a Moisés, Jesús solo quedaba como un ignorante que nunca leyó a Samuel Pagán o era un embustero, y lo mismo se podría decir de sus apóstoles. Esto lo vuelve a repetir Samuel Pagán en otro libro, también publicado por la editorial CLIE, que se llama Los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y aquí el director de la versión, de la Nueva Versión Internacional en español, nos informa de que Isaías no escribió Isaías, Daniel no escribió Daniel y Zacarías, por supuesto, no escribió Zacarías. De manera que cuando Jesús, predicando en el templo de Jerusalén en la primavera del año 30, hizo una referencia a lo que dijo Daniel, Jesús solamente demostraba que era un ignorante o era un embustero, porque Daniel eso no lo dijo nunca. Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo por un autor anónimo. Y de nuevo Pagán repite la sucia teología liberal. Cuando ustedes compran una edición de la Biblia, del Nuevo Testamento, ustedes se van a encontrar con dos tipos de traducciones. Unas traducciones se basan en el texto mayoritario, texto bizantino, textus receptus, como lo quieran denominar. Otras se basan en eso que se llama el texto crítico, que por cierto no existe, no hay un solo manuscrito que contenga el texto crítico. El texto crítico es un cortapega de distintos manuscritos sobre la base, sobre todo, del Sinaítico y el Vaticano, aunque vaya en contra de la inmensa mayoría del testimonio documental que tenemos. Las ediciones que se basan en el texto crítico se basan en un texto inaceptable científicamente, porque su base es sobre todo el Sinaítico y el Vaticano, que son tardíos, corruptos e incluso se contradicen entre sí. Y que, para colmo, fueron editados por dos ocultistas que aborrecían totalmente doctrinas como la divinidad de Cristo, la expiación o la inerrancia de las Escrituras, y que han ido pasando por otros autores liberales, en algunos casos hasta partidarios de la ideología de género, para llegar a ese resultado final. Esa es una de las partes de las versiones de la Biblia que tienen. En el otro lado, ustedes tienen versiones del Nuevo Testamento que se basan en el texto mayoritario, más del 95% de los manuscritos, en el texto más antiguo, porque podemos ver cómo se cita de ese texto en las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento, ya en el siglo II, y en autores de los primeros siglos del cristianismo, de los siglos II, III, etcétera, etcétera, y además relacionado con gente que respetaba, amaba y obedecía la palabra de Dios y a su autor. ¿Con cuál de los dos se van a quedar? La diferencia es muy clara y muy evidente. Y esto no es algo meramente especulativo. Aquí nos encontramos con hechos documentados,
con hechos sólidos y con hechos que sobre todo son testarudos. Cualquiera que en estos momentos vaya a la traducción de un texto literario sabe que es muy importante saber de qué edición traduces. Tú vas, por ejemplo, al Преступление и наказание de Dostoyevsky, al Crimen y Castigo, y te aparece inmediatamente hemos utilizado la edición tal de sus obras en ruso, etcétera, etcétera. Tú vas a la Guerra de las Galias, a una traducción del latín, y si es una traducción seria te dice hemos utilizado sobre todo esto, esto y esto. La gran vergüenza de esta situación es que de pronto a alguien le llaman y le dicen queremos que traduzca usted Romanos. ¿Y qué texto me va a dar? El Nestlé Aland. Ah, bueno, pues démelo que lo traduzco. Pero ¿cuál es la segunda consecuencia de esto? Porque aquí no estamos hablando solo de los textos y de que uno sea más exacto o menos exacto, porque estamos traduciendo la Divina Comedia de Dante. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y el problema es que en el primer nivel tú cuestionas el texto de la palabra de Dios. Mire, el mensaje que nosotros le estamos lanzando es que el texto de la palabra de Dios no es tan seguro. El nuestro es el bueno. Y el que durante siglos han tenido los cristianos, ese estaba manipulado, añadía cosas, decía que Dios se había manifestado en carne, etc. Todo eso es falso. Segundo paso, desconfiamos del contenido de la palabra de Dios. No se crea usted que Moisés escribió el Pentateuco. Lo dijo Jesús. Bueno, pero es que Jesús se adaptaba a su tiempo. Jesús no se adaptó jamás a su tiempo. Y cualquiera que lea el capítulo 23 de Mateo sabe que Jesús no se adaptó a su tiempo, sino todo lo contrario. Y lo acabaron crucificando porque no se adaptaba a su tiempo. De manera que no atribuye a usted, a mi Señor, algo que es indigno y que seguramente a usted le caracteriza, pero desde luego no caracterizaba al Hijo de Dios. Pero usted ya ha introducido la duda. Y efectivamente esa generación que sale de los seminarios, de las facultades, de las escuelas bíblicas, tiene la idea de que efectivamente, pues sí, el Pentateuco ya no lo escribió Moisés, Daniel no lo escribió Daniel, buena parte de Isaías no la escribió Isaías. Tercer paso, puesto que el texto bíblico no es seguro, puesto que ni siquiera es seguro quién escribió los distintos libros de la Biblia, ¿por qué tenemos que aceptar sus enseñanzas? Por ejemplo, ¿por qué vamos a decir que la homosexualidad está mal? Si en realidad lo que quiere el mundo en estos momentos es que digamos que la homosexualidad es un derecho que tenemos que reconocer. Ese es el tercer paso y cuando llegas ahí se produce la muerte de la Iglesia o se produce la muerte de la denominación. Y el que no vea esto es que sinceramente no sabe el mundo en el que vive. Y cuando uno analice las cartas de Westcott y Hort se da cuenta de que ellos eran, como suele pasar con los hijos de las tinieblas, mucho más sagaces que los hijos de la luz. El papiro John Ryland está en la biblioteca Ryland, el papiro Tide también está situado en Inglaterra y además ha sido objeto de estudio, y en el caso de los papiros de Marcos están en el Santuario del Libro en Jerusalén. Estamos hablando en números redondos de 5.000 manuscritos. Son manuscritos que siempre han estado en museos, universidades, etcétera, etcétera. Eso sí, esa es una de las grandes ventajas del tiempo en el que vivimos. En muchos casos son de acceso a través de Internet. Y puedes leerlos y el Internet te permite además ampliar la imagen para que la leas mejor, etcétera, y pasa con buena parte de los manuscritos. Fundamentalmente la Iglesia Católica utilizaba un texto latino que partía sustancialmente del texto mayoritario. El texto sinaítico es algo que aparece en el siglo XIX y que fue muy cuestionado. De hecho, si aceptamos que el sinaítico es auténtico, que es algo ahora mismo muy controvertido, hay una discusión. Por regla general, los expertos israelíes han sido muy escépticos, pero no por el contenido del texto, que el contenido del texto es bastante claro, que coincide con Marcos, sino fundamentalmente porque no comprenden, y tiene cierta lógica que no lo comprendan, qué podía hacer el Evangelio de Marcos en Qumran. Y tiene lógica esa objeción, pero claro, si de pronto te encuentras una copia del Lazarillo de Tormes en una base de marines americana en Irak, te puede sorprender mucho que aparezca, pero no puedes negar que está ahí. Y de hecho, claro que hay gente que considera que es así. No solo el caso de O'Callaghan, que escribió varios libros sobre el tema, yo creo que muy sólidos en ese sentido. Esa tesis la ha mantenido Tide también, y es una tesis que ha mantenido más gente. Entonces, es una cuestión que se puede discutir, a diferencia del papiro Tide o del papiro John Rylands de Juan, que son absolutamente indiscutibles.
Los fragmentos de Marcos de Qumran se han discutido, pero claro que hay gente que considera que son fragmentos de Marcos y además yo creo que lo defienden con bastante elocuencia. Y, insisto, el caso de O'Callaghan seguramente fue el primero y escribió algunas monografías muy interesantes sobre el tema, pero no se ha quedado solo. Aunque efectivamente sí había gente allá por los años 70 que pensaban que O'Callaghan se iba a quedar solo, pero no es el caso. Es decir, realmente las tesis de O'Callaghan luego las han desarrollado y las han seguido otros autores. Hay otros documentos que también están en Qumran y que no es tan fácil en un momento determinado saber cómo fueron a parar ahí. El último libro que salió en esta dirección, siguiendo la línea de O'Callaghan, uno de los últimos, es un libro de finales de los 80 de Peter Tiede, pero no son los únicos que lo sostienen. Es decir, hay más gente que lo sostiene. El texto mayoritario lo defiende muchísima gente y el texto mayoritario sustancialmente es el Textus Receptus. De hecho, el Textus Receptus no es nada más que una edición de una serie de manuscritos que recogen el texto mayoritario. Del texto mayoritario no solo es que hay mucha gente que lo sostiene en estos momentos, es que incluso hay zonas del mundo donde es indiscutible que no se puede usar otro. Por ejemplo, cualquier edición del Nuevo Testamento griego que uno compre en el este de Europa, es decir, en países que históricamente han estado vinculados a la Iglesia Ortodoxa, lo que se encuentra es el texto mayoritario, que es el Textus Receptus, y que ellos prefieren llamar texto bizantino. Y eso sucede en Grecia, eso sucede en Rusia, eso sucede en Rumanía, eso sucede en Bulgaria. La idea del Nestle-Aland para ellos es odiosa. Por ejemplo, yo tengo aquí una edición griega del Nuevo Testamento en griego, que contiene a un lado el Nuevo Testamento griego original y enfrente una traducción del Nuevo Testamento griego al griego moderno. Y, por supuesto, es el texto mayoritario. Y tiene Primera de Juan 5:7, por ejemplo. Y tiene Primera de Timoteo 3:16, con el Dios fue manifestado en carne. Es decir, esta gente que conserva, porque además para ellos sigue siendo una lengua viva, el texto griego del Nuevo Testamento, el Nestle-Aland les parece una aberración. Y, por supuesto, siguen ese texto. Y cualquier edición que uno encuentre en Rusia, Bulgaria, etcétera, etcétera, países que han mantenido el texto a través de la Iglesia Ortodoxa, no tiene ninguna duda. Dentro de este lado del mundo que sigue sufriendo a Westcott, Hort, Nestlé y Aland, por cierto, todos ellos ultraliberales. No tengo noticia de que Aland o Nestlé fueran ocultistas como Westcott y Hort, que lo eran, pero eran muy liberales. Aland era muy liberal. Y no hay nada más que leer también sus memorias para verlo, como en el caso de Metzger. A lo mejor hay gente que esto le parecerá que no tiene mayor relevancia. A mí me parece que tiene mucha relevancia. La manera en que uno mira las escrituras y lo que piensa de las escrituras a la hora de trabajar con estos temas. Por supuesto que hay muchísima gente que ha editado versiones de ese texto mayoritario y del Textus Receptus se sigue editando tremendamente. Se sigue vendiendo y se sigue utilizando. Cuestión aparte es que luego el grupo de liberales que hay en las sociedades bíblicas, en un momento determinado, lancen el mensaje de que ustedes son unos ignorantes, ustedes no conocen esto, nuestro texto es el mejor. Pero esto es solamente propaganda, desmentida por los hechos totalmente. Y es solamente propaganda del tipo de la propaganda que en un momento determinado te dicen que efectivamente si pretendes seguir la Biblia eres un fanático religioso. Si no estás de acuerdo con el feminismo radical es que odias a las mujeres y eres un opresor de mujeres. Si no te gusta la ideología de género, eres un homófobo. Pero eso no es una discusión seria ni científica. Eso es mera manipulación de propaganda política. Y eso es lo que pasa con el Nestlé-Aland. Nestlé fue el primero que reconoció que él no trabajó con esos textos y que él se limitó a copiar a Westcott y Hort y a Tischendorf, lo cual es una descalificación absoluta de Nestlé. Y Aland era un liberal. Y además es un liberal que el propio Metzger reconoce que ellos eran partidarios de ir con el Textus Receptus porque era el texto en el que coincidía la grandísima mayoría de los manuscritos griegos y, sin embargo, Aland le dijo que no. Y tomaron esa decisión. Eso es citar directamente lo que dice Bruce Metzger. Como es afirmar hechos totalmente indiscutibles, que más del 95% de los manuscritos coinciden con el Textus Receptus, no con el Nestle-Aland, que además las primeras traducciones de la Biblia desde el siglo II utilizan ese mismo texto,
que el texto que aparece en los Padres de la Iglesia es el texto mayoritario y no el Nestlé Aland, que en los leccionarios encontramos el texto mayoritario y no el Nestlé Aland, y que además ese texto crítico se basa sustancialmente en dos manuscritos corruptos que son precisamente el Sinaítico y el Vaticano. Esos son hechos objetivos. Y, por supuesto, sustituir lo que es la mayoría de los textos, los más antiguos, y que van todos en esa dirección, por un texto corrupto, basado en dos manuscritos corruptos y tardíos, que además se contradicen entre sí, y unidos por dos ocultistas que eran enemigos cerrados de las verdades bíblicas. Más del 95% de manuscritos, totales o parciales, del Nuevo Testamento, y dan testimonio del texto mayoritario, del Textus Receptus, del texto bizantino. Nadie, absolutamente nadie, puede presentar un solo manuscrito, uno solo, que sea el texto de Nestlé Aland. Porque el texto de Nestlé Aland no reproduce un manuscrito, es un corta y pega de acuerdo a lo que se le ocurrió a Westcott y Hort. No hay un solo manuscrito en el mundo, y desafío aquí a cualquiera a que pueda citar un solo manuscrito en todo el mundo, de millares de ellos, que se corresponda con el texto de Nestlé Aland. De manera que quédese usted con el Nestlé Aland, que no tiene un solo manuscrito que lo reproduzca, que yo me quedo con un texto que está atestiguado por más del 95% de los manuscritos del Nuevo Testamento en griego, por el testimonio de los padres de la Iglesia, por las traducciones primitivas y por los leccionarios que usaban los primeros cristianos. Vamos a ver, Carlo Maria Martini, que era un cardenal católico que participó en una de las ediciones del Nestlé Aland, y entonces era Nestlé Aland, Mesger, Wigren y Martini, ya metían también a la Iglesia Católica, era masón, aparte de cardenal. Y entonces hay algún personaje. En el caso de la Reina Valera, si yo tuviera que quedarme con un texto del Nuevo Testamento de la Reina Valera, yo me quedaría con la Biblia del Oso. La traducción de Reina es de una exactitud. Cuando tú estás leyendo en español, español anterior a Cervantes, estás leyendo ese español y tienes el texto griego al lado, la manera en que utiliza el español Reina es tan prodigiosa que casi podrías tener la traducción del en español y traducir mentalmente al griego y casi te saldría texto griego. Es verdaderamente extraordinaria la forma en que juega incluso con formas que no existen en español y existen en griego. Las traducciones modernas de las últimas décadas, ya sin entrar en el tema del texto que utilizan para el Nuevo Testamento, que es muy importante, pero en términos generales son traducciones de muy poca calidad. Cuando uno las compara con la Reina Valera, puedes decir, bueno, el lenguaje puede ser más comprensible, pero en muchos casos el lenguaje es más comprensible a costa de aguar y a veces adulterar el contenido del texto bíblico. Bueno, ¿y por qué lo han hecho las sociedades bíblicas? Pues miren, para que nos divirtamos mucho. Porque esta versión que se presenta como la palabra para uso de protestantes tontos e ignorantes, se presenta como la Biblia traducción interconfesional cuando lleva los apócrifos y es también para católicos. Y entonces hemos hecho una versión de la Biblia que sin apócrifos sirve para evangélicos tontos e ignorantes. Pero cuando a esa Biblia le metemos los apócrifos, que no forman parte del canon de las Escrituras, y los primeros que lo saben son los judíos, y saben que esos libros no forman parte del canon del Antiguo Testamento, no es una manía de evangélicos pervertidos, que diría Hort, es que los judíos saben lo que es su canon, y esos libros apócrifos no están en el canon. Cuando hacemos eso para vendérselo además a algún católico despistado, por supuesto evitamos lo que pueda disgustar a un católico. No sea que algún católico lea nuestra versión de la Biblia y descubra que la justificación es por la fe y llegue a la conclusión de que a lo mejor los reformadores del siglo XVI no estaban tan equivocados. Y entonces, como no queremos dañar a ningún católico, no sea que lastimemos su pobrecito corazón, sustituimos la justificación y justificar por restaurados en la amistad con Dios. Por supuesto, la situación espiritual del católico nos importa un comino, porque si nos importara algo, lo primero que haríamos sería respetar el contenido de la Escritura. La King James, o Biblia del Rey Jaime, es del año 1611. La Biblia del Oso es de 1569. ¿Cuál es anterior, la Biblia del Oso, de Reina o la Biblia del Rey Jaime?
Porque a lo mejor a mí me han enseñado mal los numerales y resulta que 1611 va antes de 1569. Confieso que llevo más de 60 años pensando que 1569 es anterior a 1611, pero si alguien me muestra que estoy equivocado, estoy dispuesto a reconocerlo. Es decir, la traducción de la Biblia del Oso, más de 50 años anterior a la Biblia del Rey Jaime. La Biblia del Oso sigue siendo muy buena, la Reina Valera sigue siendo muy buena, la revisión del año, no recuerdo ahora si 1863, 1864, a mí me parece muy buena. La revisión de inicios del siglo XX, que supongo que es la que utilizan ustedes, un lenguaje que suena más arcaico, lógicamente, que el de la Reina Valera del 60, pero me sigue pareciendo una buena revisión. Ninguna traducción es perfecta, es decir, porque es una traducción, E incluso aunque tengas una traducción que sea muy buena, aún así te encuentras con palabras que tienen tal riqueza en el original que tienes que explicarlas más allá de la traducción. Con cualquier texto literario, no digamos ya con la Biblia, que tiene una enorme profundidad en ese sentido. Que es que el temor de Dios es absolutamente indispensable para trabajar con el texto de la Biblia, no solo traducir, sino enseñar sobre ello, etcétera. Y una persona que ha perdido el respeto hacia las Escrituras y ha perdido el temor de Dios está autodescalificado para acercarse al texto de la Biblia.